Buen día. Voy a compartir con ustedes el proyecto denominado Monitoreo de Fauna Dispersora y Polinizadora, Desarrollo de Capacidades Comunales y Restauración de Hábitats Ribereños para el Mejoramiento de la Conectividad Ecológica, desde el Parque Nacional Las Baulas hasta el Parque Nacional de Iría. Este es un proyecto ejecutado por la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el desarrollo y la promoción de la educación a distancia, en conjunto con investigadores de la Universidad Estatal a Distancia. Es un proyecto financiado a partir de una donación del primer canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica. El proyecto inició en el año 2018, en el segundo semestre, y se mantiene vigente hasta finales de este año 2020. El objetivo principal del proyecto es mejorar la conectividad ecológica a través del monitoreo de fauna dispersora y polinizadora, la recuperación de ambientes riparios y el desarrollo de capacidades ambientales en miembros y usuarios de las asadas. Las asadas son organizaciones comunales, rurales, encargadas de la administración y protección del recurso hídrico. Justamente en el bioma de bosque seco donde estamos trabajando, existen varias amenazas. Bueno, es un bioma que ha sido severamente maltratado, que se encuentra muy reducido en el paisaje y que año con año experimenta en la época seca la acción de incendios forestales generalmente provocados. Estos incendios forestales justamente lo que desencadenan es que la sucesión vegetal se vea limitada y a la vez se encargan de disminuir la diversidad o la composición florística en el paisaje. Además, surge a partir del año 2000 otra amenaza en el paisaje y es el creciente desarrollo inmobiliario que se viene dando en esta zona, donde inclusive muchas de las actividades productivas van dando paso a actividades de carácter turístico o como segundas residencias para extranjeros inclusive, que seleccionan ciertos sitios donde hay una vista panorámica excepcional, por lo general en dirección a la costa. Entonces es una amenaza más que enfrenta este ecosistema en sucesión y sobre la cual habría que trabajar para mejorar la conectividad en el paisaje. Como detalles interesantes de oportunidades entre esta zona que se encuentra entre dos grandes áreas protegidas, tenemos el hecho de que la actividad ganadera es una actividad que han venido en descenso por diferentes motivos, ¿verdad? Entre ellos la reducción en los precios de compra de la carne. Esto en consecuencia ha provocado que ahora el ganadero tenga hatos de ganado mucho más pequeños y que se dé un aumento apreciable en la cobertura vegetal, tanto en remanentes de bosque internos a estas fincas como en los ambientes riparios que por lo general las atraviesan. Además, estos ambientes riparios ya de por sí por ley se constituyen en áreas de protección, por lo tanto son espacios para los cuales los ganaderos presentan cierta apertura para poder trabajar en el enriquecimiento y mantenimiento de los mismos. Es importante destacar además que el paisaje agroforestal es bastante diverso y que esto también potencializa la presencia de especies de fauna dispersora y polinizadoras, aunque se ha venido dando últimamente un incremento de plantaciones de especies exóticas, razón por la cual en este proyecto queremos concentrarnos en sensibilizar un poco más a los agricultores y ganaderos de la zona de la importancia de incluir en esos sistemas agroforestales especies de árboles nativos. Algunas de las problemáticas que les mencionaba en un inicio, el tema de los incendios, son apreciables en cada época seca, inclusive destrozando esos paisajes productivos agroforestales. Como consecuencia de estos incendios vienen perturbaciones posteriores, como lo son la erosión en áreas de altas pendientes, que también dan paso a problemas en la sucesión vegetal. Y como oportunidades que les mencionaba, un sistema agroforestal característico de la bajura santacruceña,
con árboles aislados en el paisaje que proveen de flores y frutos a muchas de las especies claves justamente en la regeneración de este paisaje. Al fondo, los cerros en general presentan una cobertura vegetal bastante densa, aunque la composición florística probablemente se ha venido disminuyendo debido al impacto recurrente de incendios forestales. Esta es una finca ganadera característica. En la época lluviosa se logra apreciar una buena cantidad de pasto disponible para el ganado, un verdor impresionante, ¿verdad? Se nota antes de los cerros una línea de árboles a los lados de una quebrada y al fondo esa vegetación densa cubriendo los cerros. Caso contrario, en la época seca, donde el paisaje cambia abruptamente y muchos de los árboles pierden sus hojas, algunos de ellos logran mantenerlas y son el único refugio que tiene el ganado. Se logra apreciar en la imagen unas manchitas blancas dentro del remanente boscoso de una finca ganadera. Paisaje que es ampliamente aprovechado por el ganado justamente cuando las temperaturas son muy altas durante el día. Este paisaje también de bajura es el hábitat de muchas especies de aves, tanto residentes como migratorias, que en época lluviosa aprovechan esos espejos de agua estacionales que se forman en las fincas ganaderas, lo cual también es todo un espectáculo para el turismo. Una especie emblemática como el jabirú utiliza este paisaje. Ya lo hemos detectado en los alrededores de las fincas de estudio. Por lo tanto, es fundamental poder promover el mejoramiento de la conectividad, garantizando el hábitat a estas especies que aún quedan. El área de estudio básicamente se va a concentrar en el cantón de Santa Cruz, al lado izquierdo de la imagen, desde el Parque Nacional de Iria hasta el Parque Nacional Marino Las Baulas, que es un parque más costero. Lo que hicimos fue hacer un análisis del paisaje mediante fotografías aéreas y visitas de campo para corroborar la conectividad estructural que se podía apreciar en quebradas y ríos principales. Fue allí como seleccionamos 4 fincas de estudio, 2 de ellas en el sector más peninsular, muy cerca del río Cañas, la finca Josema, justamente ubicada en la naciente del río Cañas y sitio donde hemos podido apreciar al jabirú durante el 2018 hasta el presente. Es el hábitat que esta especie utiliza, probablemente se desplaza también a lo largo de diferentes fincas sobre el río Cañas, que sí tiene una cobertura vegetal apreciable. Este río Cañas, la idea inicial o anteriormente, en años anteriores, tenía conectividad hacia el río Arenal, que va hacia el Parque Nacional de Iria, que nace en el Parque Nacional de Iria en Paso Hondo. Esta finca, sin embargo, se tuvo una dificultad en los años 80, donde el cauce del río cambió. Y justamente ya se logra apreciar una discontinuidad de la cobertura vegetal en relación al río Cañas. Estamos trabajando esta zona en parte del río y en otra parte a través de cercas vivas también para promover la conectividad entre el río Arenal y el río Cañas. Más hacia la parte costera, seleccionamos la finca Las Garzas y la finca La Leona, que quedan al lado del estero Playa Grande Tamarindo, y en las cuales también se logra apreciar que hay problemas de conectividad estructural en varias quebradas. La idea es poder presentar o mejorar la conectividad desde estos cerros que se encuentran en esta zona hacia las áreas boscosas remanentes que quedan alrededor del estero Playa Grande Tamarindo. Y también ayudar a la conectividad desde el río San Andrés hasta el río Matapalo. Estas fincas quedan justo en medio de estas dos situaciones que les menciono, por lo tanto consideramos que eran fincas muy interesantes de trabajar. La metodología a continuación se las describiré a partir de los 3 objetivos específicos que estamos trabajando. Estamos trabajando la evaluación de la fauna dispersora y polinizadora,
específicamente con 3 grupos faunísticos: abejas, aves y mamíferos. Las abejas estamos monitoreando su diversidad desde el 2018 a través de platos trampa, redes entomológicas y esencias aromáticas para capturar especialmente a las especies eulocinas. En el caso de las aves, aparte de la diversidad, también queremos ver los movimientos en el paisaje y los tipos de semillas que están dispersando. Esto a través de redes de captura de niebla y de avistamientos en diferentes épocas del año. Básicamente, para lo que es fauna, estamos trabajando muestreos tanto en época seca como en época lluviosa. Los mamíferos los estamos monitoreando a través de cámaras de fototrampeo ubicadas en los ambientes riparios de las 4 fincas de estudio seleccionadas. El segundo objetivo, que tiene que ver con el mejoramiento de la composición florística de los hábitats riparios, lo estamos trabajando básicamente a través de la conformación y equipamiento de grupos de gestores ambientales comunitarios, los cuales son claves en el desarrollo de todas las actividades que se están conduciendo, tanto en este proyecto como en otros, tendiente a mejorar la conectividad en el paisaje. Creemos que empoderar a estos grupos es fundamental para dar seguimiento a todas las acciones que se puedan ir ejecutando en la zona y para que ellos también se empiecen a empapar un poco de la realidad ambiental del paisaje en el que habitan. Hemos realizado jornadas de reforestación desde el año 2018 con la ayuda de diferentes grupos organizados de la comunidad y de voluntarios extranjeros inclusive. Básicamente lo que hemos querido es mejorar esos ambientes riparios con la inclusión de especies tanto forestales como arbustivas nativas a la zona. A diferencia de otros proyectos que se enfocan en reforestar solo con especies forestales, este proyecto pretende mejorar también el hábitat de las especies polinizadoras y dispersoras. Por lo tanto, el uso de especies arbustivas es fundamental. El tercer objetivo, que es el desarrollo de competencias ambientales en usuarios de azadas, lo hemos venido trabajando a través de cursos cortos enfocados en biodiversidad, servicios ecosistémicos y en cursos un poco más extensos y que tengan que ver con actividades más sostenibles en el ambiente. Por ejemplo, la agroecología y la agricultura orgánica. Como resultados, tenemos hasta el momento, en el caso de las aves, que bueno, hemos capturado mediante redes de niebla, tanto en época lluviosa como seca de 2 años, bueno, en promedio unas 26 especies. Hemos notado cómo en la época seca, cada vez que se pasa de una época lluviosa a seca, en esa época seca se tiene un incremento de especies y de la abundancia de individuos también. Vemos, por tanto, la necesidad de muestrear con esto diferentes estaciones del año para garantizar justamente poder muestrear esos cambios que se dan en las poblaciones, ¿verdad? Y en las comunidades de aves del paisaje. A partir de las especies capturadas con redes de niebla, hemos obtenido 92 muestras fecales provenientes de 30 especies de aves, un total de 220 semillas, las cuales han sido distribuidas en 10 morfotipos que se han logrado identificar. En el caso de los muestreos por avistamientos, definitivamente es un método que permite obtener una mayor riqueza de registros y un mayor número de individuos también registrados. Por lo tanto, esto también nos confirma que mezclar diferentes metodologías es fundamental para realmente conocer la biodiversidad de grupos a nivel de paisaje. Como conclusión de los muestreos realizados desde el 2018 hasta el presente, concluimos que las fincas ganaderas son el hábitat crucial para al menos 85 especies de aves residentes y 10 especies de aves migratorias, entre ellas especies tan hermosas como la Passerina ciris. A continuación, una pequeña muestra de las especies que hemos venido registrando desde el 2018 y que refleja realmente el potencial
de trabajar en estas fincas ganaderas porque realmente poseen una biodiversidad bastante apreciable. En cuanto a insectos, hasta la fecha se han registrado 64 especies de insectos polinizadores, la mayoría de ellos abejas. En cada uno de los muestreos realizados se logra detectar un incremento en el número de especies conforme se avanza durante el proyecto. 64 especies, el muestreo del año de noviembre del 2019 como uno de los muestreos con una mayor riqueza. Y en cada uno de esos muestreos logramos detectar especies únicas a esos muestreos y especies nuevas que van aumentando ese acumulado de especies. Obviamente hay variantes a lo largo de las 4 fincas seleccionadas para las evaluaciones, siendo la finca La Leona la que siempre ha presentado la mayor diversidad de insectos polinizadores. Sin embargo, en el último muestreo del mes de noviembre del 2019, notamos cómo la finca Soncollo logró equipararse en riqueza de especies a la finca La Leona, lo cual parece ser un indicativo de las acciones de reforestación y regeneración natural de esas áreas cercadas en las cuales hemos venido plantando arbolitos, ¿verdad? Y parece que esto es un efecto positivo justamente en la diversidad de estos insectos polinizadores. La curva de acumulación de especies que también hemos venido observando tiene un crecimiento exponencial, por lo tanto esperamos seguir en los muestreos que quedan teniendo un incremento de las nuevas especies. En cuanto a los mamíferos, hemos registrado hasta el momento 16 especies. Al unir las 4 fincas, logran apreciar en el cuadro la presencia de esas especies por finca, con algunas variantes mínimas entre fincas, ¿verdad? De especies que no se encuentran presentes y que probablemente son especies que son más sensibles a la perturbación y que por lo tanto no se encuentran allí. Mientras que en fincas más cercanas a ambientes costeros, por ejemplo, donde la cobertura vegetal todavía se mantiene, se nota la presencia de especies como el venado, por ejemplo. Lo que sí hemos venido notando desde el 2018 en los muestreos subsecuentes es un incremento en el número de especies. Por ejemplo, en la finca La Leona, de tener 7 especies en el 2018, actualmente tenemos 14 especies, lo cual representa un incremento del 50%, y en las fincas Las Garzas todavía un incremento superior al 100%, pasando de 2 especies en el año 2018 a 12 especies actualmente. Una pequeña muestra de las fotografías obtenidas mediante las cámaras de fototrampeo con especies insectívoras, carnívoros, herbívoros, omnívoros, inclusive mostrándonos que las especies se están reproduciendo en el paisaje. Y muy interesantemente, una gran cantidad de registros de aves, lo cual también evidencia que el método de fototrampeo se puede utilizar también para muestrear aves en ambientes donde se sabe que son uno de los componentes principales. Las capacitaciones hasta la fecha se han impartido 5 cursos sobre biodiversidad, agricultura sostenible, cambio climático, este último curso en conjunto con la Universidad EARTH. Hemos capacitado aproximadamente 160 adultos pertenecientes a 20 asadas y 5 asociaciones de desarrollo del área de influencia del proyecto, con actividades tan variadas como charlas a partir de especialistas renombrados, como el caso de don Jorge Lobo, especialista en abejas, y actividades tan diversas como ponerlos a plantar una semilla en un sustrato de Jiffy y que puedan ver esos arbolitos, en este caso joche, cómo van creciendo a lo largo de las capacitaciones que les vamos impartiendo. Esto motiva a las personas que nos acompañan y a la vez van dando seguimiento a los esfuerzos y van contribuyendo también en la conformación del banco de plántulas del proyecto para las jornadas de reforestación sucesivas.
Adicionalmente, se han realizado 2 campañas preventivas de incendio en carreteras, siempre en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente con el Área de Conservación Tempisque, con el apoyo de unas 150 personas, entre ellos también otras entidades fundamentales, ¿verdad? Como Bomberos de Costa Rica, Fuerza Pública, las ONGs, Reserva Conchal, por ejemplo, apoyando, brigadas de voluntarios y estudiantes universitarios, ¿verdad? Hemos repartido aproximadamente 3.000 calcomanías que han sido financiadas enteramente por el proyecto Conectividad. Acá una muestra de esas jornadas de las campañas preventivas de incendio y de las calcomanías que se pegaron en los vehículos. Como 2 de los aportes principales del proyecto de conectividad, se tiene la vinculación con 2 esfuerzos grandes de la Universidad Estatal a Distancia. Uno, el proyecto Murciélagos Convivencia Sana y Segura, ejecutado desde la Cátedra de Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y la Vicerrectoría de Investigación. Un proyecto que viene a complementar parte de las acciones que estamos realizando para resaltar el papel de ciertos grupos faunísticos claves en la polinización y en la dispersión. Y en el caso de los murciélagos, también fundamentales en proveer otro tipo de servicios ecosistémicos. Y a la vez a venir a desmitificar el estigma que se tiene de los murciélagos, especialmente en los ganaderos, ¿verdad? De que son especies perjudiciales para su actividad. Recientemente se tuvo la buena noticia de la aprobación del proyecto Conservación de Fauna Polinizadora y Dispersora Clave para la recuperación del bosque y el mejoramiento de la productividad en fincas dedicadas a la agricultura. Esto en las partes altas del Parque Nacional de Iriá, en la zona de amortiguamiento, lo cual viene en cierta medida a dar continuidad a los esfuerzos que hemos venido realizando en esa zona, pero que por las dificultades logísticas que se tiene de estar trabajando tanto en la parte baja, ha sido muy difícil poder llevar todas las actividades a esta parte alta. Por lo tanto, este proyecto nuevo de parte de la UNED viene a dar nuevamente un realce y una continuidad a las labores, a los esfuerzos que hemos venido realizando. En cuanto a la reforestación, finalmente hemos plantado aproximadamente 3.000 árboles de 44 especies de porte forestal y arbustivo y aproximadamente unos 850 postes vivos para enriquecer las cercas vivas de las fincas, de las 4 fincas en las que estamos trabajando. Y esto ha sido solo posible gracias al apoyo de numerosas personas, tanto de extranjeros como nacionales, estudiantes universitarios de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, voluntarios extranjeros que vienen a involucrarse en actividades de conservación en la zona y por supuesto a las fuerzas vivas. Han sido jornadas realmente de trabajo extenuantes, tanto al momento de plantar como de dar mantenimiento a los cercados, a la hidratación de las plantas y justamente debido a las difíciles condiciones climáticas, de todo lo que hemos plantado actualmente, lo que ha sobrevivido aproximadamente es un 45%. Esperamos seguirle dando seguimiento para justamente pues mantener el enriquecimiento de esa composición florística que ya lo hemos logrado. Pues han habido áreas de ambientes riparios donde se ha pasado de tener 0, ninguna especie forestal, a tener 15, 20 especies diferentes. Finalmente, quisiera resaltar el papel de las fincas ganaderas en la conservación de biodiversidad. Realmente son paisajes que en este momento son importantes de trabajar, tanto para animar a los ganaderos de que sus fincas tienen un mayor potencial, un potencial no solo ganadero, sino un potencial enfocado en el agroturismo, o en un turismo de menor impacto relacionado con la naturaleza, dada la gran riqueza de fauna que tienen presente en sus fincas, e inclusive resaltar el papel de la diversidad de especies polinizadoras que los podrían llevar a incursionar en otro tipo de actividades, como por ejemplo la meliponicultura.
Esto es crucial realmente para poder mantener la biodiversidad a nivel de paisaje y la conectividad ecológica. Y creemos que este proyecto se constituye en una investigación que brinda información base para la toma de decisiones justamente a nivel de paisaje para seguir promoviendo iniciativas más sostenibles de menor impacto en la parte ambiental. Gracias a todas las personas que han venido colaborando en el proyecto, que han sido bastantes, desde jóvenes hasta personas adultas, y sin los cuales este proyecto no hubiera tenido el éxito que ha venido teniendo. Muchísimas gracias por la atención.